Bueno, el primer participante es Claudio Andrés Sovico. Avanti, compañero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo elegí un relato que ya lo he utilizado yo en clase, pero sé que también lo están utilizando otros profes, porque se difundió en un encuentro que tuvimos hace unos años acá en Buenos Aires, un encuentro muy lindo que se hacía anualmente entre profes, donde cada uno ponía ponencias, subía ponencias a un escenario. Y yo para terminar esa ponencia utilicé un cuento, escrito por mí en este caso, que se llama, a ver si se puede leer, El otro Potter. ¿Se ve ahí? Bien. Ese cuento tiene X cantidad de páginas y esta es la versión larga, esta es la versión mediana y esta es la versión corta, ¿no? La versión corta la tuve que trabajar mucho porque el texto era bastante largo. Después, ahora rápidamente explico por qué. Debido a que iba a cerrar mi ponencia, donde tenía 15 minutos, es el gran problema siempre. Me subo con un reloj, para los que no saben. Y lo iba a narrar una narradora profesional. O sea, esta última versión, que es la que voy a leer ahora, que es la más corta, también es la más oral. ¿Sí? O sea, tiene algunos recursos para que la gente no se pierda mientras lo está escuchando. ¿Cuál es la diferencia entre la más larga y la más corta? La más larga tiene bastante contexto sociotécnico, contexto histórico. Solamente voy a leer un renglón de la versión larga para que se entienda. El cuento se llama El otro Potter, ¿no? El otro Potter. Y comienza la versión larga. Hace 50 años se había hecho el experimento más famoso del mundo. Ya no quedan árboles en Inglaterra y todavía faltan 250 años para etcétera, etcétera, ¿no? Hay un contexto histórico en la versión larga. Así que lo que voy a leer ahora es la versión corta y que es la que yo utilizo para leer y disparar chaveranqué en las aulas. Comienzo. El otro Potter. A Humphrey Potter siempre le dicen que no le gusta trabajar. Siempre tiene problemas en cada lugar donde trabaja, que distrae a los demás porque no para de hablar o que provoca a otros más grandes que son los que empujan las vagonetas de las minas o porque a veces organiza divertidas batallas arrojando trocitos de carbón mineral que llevan en canastas. Hoy es 13 de diciembre del año 1711 y él cumple 11, pero no lo sabe y no conoce a nadie que festeje cumpleaños. Humphrey es un chico despierto, quizás porque ha dormido poco en la vida. Inglaterra se está quedando sin árboles, pero han descubierto carbón mineral y el problema es que las minas se inundan y muchos mineros, hombres, mujeres y niños mueren ahogados. Eso es malo para los negocios, dice el dueño, porque quiere decir que si está inundado no podemos bajar a buscar más carbón. Necesitamos artefactos mecánicos que eleven el agua de allí abajo, que sequen las minas. Hoy, Humpy, como le dicen, está frente al dueño en su oficina. La otra vez lo había citado para retarlo, pero Humpy había tenido la suerte de que justo un relojero estaba regulando el reloj de péndulo y le había enseñado eso del áncora y del trinquete y que hacía tic-tac. Le había encantado y le había dado risa la palabra trinquete a Humpy. Señor Potter, dijo el dueño al verlo entrar, tengo un trabajo especial para usted y espero que esta vez no me falle. Usted, Potter, es muy despierto y lo vi la otra vez que le interesaba la mecánica. Vamos ya para la nueva mina. Y Humphrey viajó por primera vez en volanta de 2 caballos con conductor de galea y librea. Viajó bien acomodadito en esos sillones de cuero. En la cabina no hacía frío, aunque afuera estuviera comenzando a nevar. Señor Potter, aquí está. Esta es la máquina más moderna que el ingenio humano e inglés ha inventado jamás. Humphrey estaba fascinado. La máquina tenía una altura de 10 hampis, por lo menos, y allí arriba había un gran sub y baja que va y viene lentamente. Esta máquina, señor Potter, la llamamos la amiga del minero.
Esta máquina, señor Potter, vive de lo que saca. Fabrica vapor calentando la misma agua que eleva desde el fondo de la mina. ¿Y cómo cree que calienta esa agua para hacer vapor, señor Potter? Pues quemando el carbón que también sacamos de nuestra mina. El dueño no podía más con su orgullo. Su trabajo, señor Potter, es fácil, pero de mucha responsabilidad. Acá hay dos válvulas, ¿ve? Son como canillas. Se hace así. Cuando el vapor esté listo y llene todo ese recipiente, usted tiene que abrir esta válvula para que el vapor entre a este otro recipiente justo cuando se llena y usted abre la válvula de agua fría, después que espera que eso grande, el balancín, baje hasta acá y hace todo de nuevo. Abre esta llave, espera que eso suba hasta allá, cierra esta llave y justo abre la otra, la del agua fría. ¿Entiende usted, señor Potter? Sí, entendí. Humpy siempre entendía todo y estaba feliz de estar ahí, abrigadito y a cargo de esa máquina tan moderna. Pero no había podido sacarse la costumbre de preguntar, algo que le había metido en tantos problemas. Y el que hacía este trabajo antes que yo, señor, se quedó dormido, dijo el dueño, y la presión del vapor hizo explotar la máquina. Fíjese ahí en el techo, quedó pegada una parte de su camisa gris de lino, y el dueño se fue dejándolo trabajar. Humpy quedó ahí controlando la máquina. Era muy divertido para él. Se sentía poderoso haciendo girar la palanca A hasta llegar a la presión correcta del vapor y justo al cerrarla A abrir la palanca B que hacía caer el agua que enfriaba y el silbido del vapor y el gran balancín que iba y volvía 10 veces por minuto. Pero después de una semana de ese trabajo, Humpy se sentía raro. Ya le había pasado otras veces en los trabajos. El problema es que estaba aburrido. Aunque él no tenía una palabra para ese sentimiento, es que en aquella época los niños trabajadores nunca se aburrían. Humphrey comenzaba a añorar el peligro de sus anteriores trabajos. Ayer casi se había quedado dormido 2 veces y se había despabilado justo para liberar el vapor y evitar la explosión mortal. Anoche, en su cama del barrancón, sabe lo que va a hacer. Antes de dormirse, cortó sus sábanas raídas y se trenzó 2 sogas. A la mañana siguiente, abrir, cerrar, cerrar, abrir, abrir, cerrar, cerrar, abrir. Comienza su turno y Humphrey tiene más sueño que de costumbre y encima no lo dejan solo hasta recién. Y entonces es cuando Humphrey hace lo suyo. Con una de sus sogas más un palo de palanca que sacó de la pata de su cama, conecta una válvula con la otra y luego la otra soga con un extremo del balancín. Ajusta todo y después se aleja 3 pasos a observar su obra. El balancín, al bajar, mueve el palo que mueve la soga que cierra la válvula A. Y cuando al volver el balancín se cierra y entonces la otra soga abre la válvula B. Humphrey espera un ratito, observa casi sin respirar y la máquina funciona sola. Está funcionando sola. La máquina se está liberando de ese pequeño humano y ese pequeño humano se está liberando de ella. Jumpy festejó con esos pequeños bailes saltarines, por lo que sus amigos lo llamaban Jumpy el saltarín, y cuando recuperó el aliento, buscó un rinconcito cálido y se echó a dormir. Y así lo encontraron en el cambio de turno. Humphrey Potter existió y se lo considera el inventor de la cibernética, de las máquinas automáticas, autocontroladas. Buenísimo, Clau. ¿Querés contar rapidito para que no nos comamos los minutos de los otros profes? ¿Cómo usás este recurso? En qué nivel? ¿En qué grado o año? Y cómo después tus estudiantes pueden eh, darle rienda suelta a su imaginación técnica para resolver algún problema que vos plantees con esto después. Primero en todos los niveles, o sea, de quinto, sexto y séptimo, ¿no? Sí, pero
lo primero que quieren saber es cómo es la máquina. Entonces, tenemos videos de cómo funciona esa máquina, tenemos GIF, ¿no? Animaciones para que se vea mejor. Y entonces terminan de entender, ¿no? Porque saben que hay algo complejo ahí pasa y algo complejo hizo Humpy. Y entonces les agarra esa pregunta visual de tratar de entender la máquina. Así que les produce una motivación para entender la máquina, ¿no? Y a partir de entender una máquina de vapor semiautomática como esta, es una entrada para entender toda la mecánica, ¿no? Especialmente la mecánica de lo que nosotros vemos en quinto, de motores y los motores a vapor, etcétera, etcétera, ¿no? Después, bueno, a partir de ahí, en sexto podemos ver todo lo que sea controles, ¿no? Y bueno, ni hablar de forma de trabajo, porque estamos hablando del trabajo de las minas al comienzo. Y en séptimo, desde el punto de vista de sistemas, por supuesto que cae de suyo, ¿no? Así que creo que ni siquiera tengo que contarlo. Para no quitar más tiempo, por esos tres lados, y siempre sigue con un GIF mostrando cómo funciona la máquina en el momento. Y los chicos les propongo que me cuenten cómo siguió la vida de Humpy. Es una propuesta de producción